Cantaba pues en la última alabanza de adoración, ¿no? Que poderoso es el nombre de Jesús, ¿no? Y sin duda es algo de que nos cuesta creer, ¿no? Que el nombre de Jesús tiene poder. Y es cierto, ¿no? Porque nuestras vidas, ¿no? Han sido cambiadas por Él. Nosotros a veces en un inicio, cuando llegamos a los pies del Señor, dudosos, temerosos quizás, ¿no? Pero poquito a poquito, cuando hemos tenido, conociéndolo, hemos podido tener ese cariño, recibido ese aprecio, ¿no? De parte de Él, y vemos pues no todo el poder que ha tenido Él y nos ha transformado, como transformó en un momento el agua en vino, nos transformó nuestras vidas, ¿no? Y no de manera, digamos, como dice, no un vino común y corriente, sino el mejor vino, decía en esa parábola. Bueno, el día de hoy el Señor había puesto en mi corazón una exhortación sobre todo, ¿no? Anteriormente, semanas atrás, el pastor David había hablado, ¿no? Sobre los atributos de Dios, ¿no? Y se quedó en mi mente, pues no, si creemos o no creemos sobre esos atributos. ¿Oramos? ¿Sí? A ver. Padre bueno, Dios todopoderoso, bendito Señor, aquí estamos reunidos, Señor, ante tu presencia para escuchar tu palabra. Bendito Padre, abre, Señor, nuestros corazones para escuchar ese mensaje que tú tienes. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, a poner en práctica esa exhortación que el día de hoy nos vas a dar. Ayúdame, Señor, a poder explicar de manera clara y correcta, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que haces y lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, de repente en algún momento de su vida habrán pasado, ¿no? Imagínense de que están trabajando de manera normal en una empresa, en fin, ¿no? O de manera dependiente sobre todo, ¿no? O en todo caso podría ser de manera independiente, pero pasas una crisis. Y si estás dependiendo de una empresa, te despiden, ¿no? O cierra la empresa y dices, ¿sabes qué? Aquí no más. Nunca habías previsto esa situación, ¿no? Y te das con esa sorpresa. Oh, ¿qué pasó? No tienes nada guardado. Entonces, ¿qué dices, no? Uy, ahora, ¿quién va a suplir mis necesidades? Pero todo eso te consume y no te deja dormir, no te deja descansar, porque quizás dices, pues no, uy, ¿ahora qué proveo a mi familia? O de repente, pues no, tú mismo, ¿cómo me proveo? Y pides a Dios, ¿no? Con todo tu corazón, le dices, bueno, Señor, ayúdame, Señor, quiero conseguir otro trabajo. Y a veces oramos, ¿no? Pero resulta de que en esa oración, ¿no? que se realiza, no le ponemos, digamos, pues no, todo nuestro anhelo, ¿no? Porque después viene una pequeña duda y dices, no, pasan los días y no encuentro nada. ¿Qué pasa? Dios no me escucha. Y te empiezas a preocupar. Me acuerdo yo de que antes de llegar a los pies del Señor, inclusive los primeros años, tenía esa situación, ¿no? Yo trabajo de manera independiente, terminaba a veces un proceso y decía, uy, ¿ahora qué viene? Ya no vienen más procesos, ¿no? Y me preocupaba. ¿Por qué? Porque tenía una familia que dependía de mí, ¿no? Oraba, le decía, Señor, pero y en esa época yo me acuerdo que todavía pagaba la hipoteca de mi casa y estaba pues no preocupado. ¿Por qué? Porque decía, pues no, con tanto sacrificio estoy adquiriendo un inmueble y lo voy a perder de repente por no poder pagarlo. Y yo sé las consecuencias de no pagar una hipoteca. Entonces, poquito a poquito fui aprendiendo. Y también hay otra situación, ¿no?
en la cual puede ser ya no la economía, puede ser una enfermedad. Tienes una enfermedad, ¿no? Ves el diagnóstico, el médico te dice, pues no, tienes X enfermedad. Puede ser, pues no, un cáncer, diabetes, en fin, lo que sea. Inclusive, ¿se acuerdan cuando estaban con el COVID? ¿No? Te decían, tiene COVID. ¿Y qué hacías? Temblabas, ¿no? Orabas a Dios, Señor, sáname, dame sanidad, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba pues no preocupado, ¿no? Decía, uy, pero tengo tal cosa, ¿no? Dios será poderoso para poder, digamos, sanarme o sacarme de esta situación. Entonces, ahí estábamos demostrando un doble ánimo, en el sentido de que orabas, pero sin embargo le creías también al diagnóstico que te había dado el médico. Todas esas situaciones hemos pasado en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y eso de poder preguntar a Dios, ¿no?, si tiene el poder o no, ¿no?, nos lleva al mensaje que el día de hoy quiero dejarles, ¿no?, que es la duda. Nosotros enfrentamos todos en algún momento esa situación. No me refiero a la duda de que si Dios existe o no, sino me refiero a la duda del creyente, si le cree a Dios o no le cree a Dios, ¿no?, en que va a cumplir o no va a cumplir con lo que dice su palabra. Por eso le puse por título a esta lectura o a este mensaje, ¿no?, la duda, un obstáculo de la fe. A ver si me acompañan en sus Biblias. Tomé referencia a lo que dice el apóstol Santiago sobre ello. Santiago 1, 6 al 8. Son 3 versículos, pero que nos ayudan bastante. Esos versículos nos confrontan, ¿no?, con una realidad que enfrentamos todos en algún momento, la duda. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok. Ahí dice, el apóstol Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Les decía que nosotros vivimos en un mundo inestable, lleno de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Hay desafíos económicos, problemas familiares, enfermedades, en fin, un montón de situaciones, ¿no?, que nos ponen como prueba, se podría decir, ¿no?, para que nuestra fe sea probada, ¿no?, estas situaciones, a ver qué tan arraigados estamos en el Señor. Nos hemos preguntado quizás alguna vez, ¿no?, cuando hemos estado en esa situación, Señor, ¿estás allí? ¿No? ¿Me estás escuchando? Porque a veces horas, pasan los días y no hay una respuesta. Nosotros queremos que, si es que estamos enfermos, queremos sanarnos mañana. Pero Dios tiene sus tiempos, ¿no? Y Él poco a poco, ¿no?, va a ver, ¿no?, qué tan fiel eres tú. No solamente, como les digo, orar y al toque sanarse. No, no es magia, no, sino es perseverancia. La duda es una respuesta humana, pero peligrosa. Peligrosa, ¿por qué? Porque desestabiliza, hace tambalear nuestra fe. Les decía de que oramos por alguna circunstancia, algún problema que podemos estar pasando, ¿no?, y no tenemos respuesta inmediata, entonces ahí empezamos a dudar. ¿Podrá el Señor sanarme o ayudarme con esta situación económica? ¿No? Y nuestra fe, si no está firme, empieza a tambalear.
Pero no nos preocupemos. ¿Por qué? Porque esta situación, como les digo, es humana. Le puede pasar a cualquiera. Inclusive en la Biblia tenemos grandes hombres, ¿no?, de fe que han pasado por esta situación. Hemos leído, conocemos, mejor dicho, de la vida de Abraham, el padre de la fe, le dice. Pero ¿creen que Abraham no dudó? Quizás, pero me parece que sí. ¿Por qué? Porque Dios le prometió que iba a ser padre de naciones, ¿no?, de multitudes. Era Abraham 75 años, dice la Biblia. Pasaba los años, ¿no?, y Abraham no tenía descendencia. ¿Creen que no dudó? A mí me parece que sí. Tanto así de que Sara le dice que esté con su esclava, Agar. Nace Ismael. Pero Dios le había prometido que iba a ser padre de multitudes. Tanto así de que cuando llegan unos hombres y le dicen a Sara, ¿no?, de que iba a ser también madre, ya ella dice, no, ¿sabe qué? Pero yo ya no tengo, que vendría a ser la menstruación, ¿no? Ella era estéril, el esposo pues no, ya tenía 99 años, entonces era imposible. Ella también hasta creo que dudó, que se rió, ¿no? Porque no, era inconcebible. O sea, la idea era inconcebible, no que ella no podía concebir, ¿no? El asunto está de que Dios cumplió sus promesas. Le prometió y quedó embarazada. Entonces, Abraham también pasó por esta situación. De igual forma, Moisés, el pueblo judío, había quedado, o estaba, mejor dicho, esclavo en Egipto, ¿no? Y se presenta Dios ante Moisés, ¿no?, y le dice que él vaya a liberar a su pueblo. Y Moisés, ¿qué hizo? ¿No? Dudó de su capacidad. Decía, ¿yo por qué? No, manda a otro. ¿Por qué? Porque decía de que él no tenía facilidad de palabra. Él dudaba de su capacidad. Dudaba de que, ¿qué voy a hacer yo, no? Yo con el faraón era el máximo en esa época. Pero sin embargo, Dios estuvo ahí con él. Más adelante, en el Nuevo Testamento, también tenemos otros ejemplos. Pedro, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba caminando sobre el agua, ¿no?, y lo llama Pedro? Mejor dicho, Pedro le dice, Señor, llámame, ¿no?, que para que yo camine hacia ti. Y Pedro empezó a caminar, pero resulta de que él vio las circunstancias, vio la tempestad, los problemas, que cómo es posible, ¿no? ¿Y qué cosa hizo? Se empezó a hundir, ¿no? Jesús lo saca, lo levanta, ¿y qué le dice? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También dudó. Asimismo, Tomás, ¿se acuerdan? Jesús resucita, se presenta ante sus discípulos, ¿no?, y le dicen, y Tomás no estaba en ese momento, ¿no? Después nuevamente ahí le comentan a Tomás, y Tomás le dice, ¿no?, a los demás, hasta que no ponga mi dedo en su costado y vea las heridas que habían hecho los clavos en la crucifixión, no voy a creer. Entonces, él también no podía creer de que Jesús había resucitado. Todas esas situaciones, o todas estas personas, también dudaron por un momento. Así que nosotros, si dudamos o nos hacemos preguntas, no es que estamos pecando, ¿no?, sino por el contrario, ¿no?, hay cierta inestabilidad. Para eso el apóstol Santiago nos envía esta epístola, que es una epístola de exhortación, donde ahí nos está instruyendo de una forma muy clara y sencilla
cómo debemos de pedirle a Dios, ¿no? Y cuál es la actitud correcta. Él ahí nos dice, pero pida con fe, no dudando nada. Lo primero que está haciendo, Dios nos está invitando a pedir, a acercarnos a Él con nuestras debilidades, con nuestras necesidades, con nuestros anhelos. Eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? Tú tienes tus cargas, ven, pídeme, ¿no? Te está llamando a la intimidad, a una dependencia con Él. ¿Y qué significa pedir con fe sin dudar nada? No significa que nosotros en algún momento vamos a hacernos alguna pregunta o de repente pues hay algo de que no podemos tener comprender, mejor dicho, ¿no? Esa situación. La fe no implica que no tengamos dudas o no nos hagamos preguntas. Más bien implica que a pesar de las preguntas y de las dudas, confiamos en que Dios se escuchará y responderá de acuerdo a su voluntad. Que aunque no entendamos los caminos de Dios, Él es soberano, bueno y fiel a sus promesas. Cuando el apóstol Santiago nos habla de no dudar nada, nos habla, o me quiere decir que debemos tener una una confianza total y absoluta en el carácter de Dios. Semanas pasadas, el pastor David habló sobre el carácter de Dios, que Dios es amor, Dios es justo, Dios era santo, ¿no? También comentó sobre la soberanía de Dios. Nosotros debemos tener confianza de que todo lo que Dios es cierto, ¿no? Nosotros a veces pensamos, ¿no?, de que Dios se está olvidando de nosotros, ve o bendice a los demás, pero no a mí, ¿no? Nosotros debemos tener fe, ¿no?, de lo que Dios ha dicho se va a cumplir. ¿Qué cosa ha dicho Dios? Que estará, por ejemplo, estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no estás solo, Dios está contigo en cada momento. E incluso cuando tú no lo puedas ver, ¿no?, Dios está ahí. Como le dije hace un momento, el padre de la fe, Abraham, ¿no?, cuando, mejor dicho, él lo que hizo es creer en Dios, tener fe en Dios. Dios de un inicio lo llama de la tierra donde estaba. ¿Qué le dice? ¿No? Le dice de que dejara su tierra y su parentela para que vaya a un lugar que le mostraría sin saber a dónde iba. O sea, Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Vas a ir a un lugar incierto inclusive, ¿no? O sea, él no conocía. Pero sin embargo, Abraham le creyó, tomó su parentela y salió. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, a pesar de que él era anciano y su esposa era estéril, ¿no? Él mantuvo esa confianza en esa promesa que parecía imposible para Abraham. Después Dios le dice a Abraham, ¿no?, que, o mejor dicho, lo pone a prueba. ¿Qué cosa le había dicho, no? De que ofrezca a su hijo en sacrificio, ¿se acuerdan? A Isaac, que era el hijo de la promesa, ¿no? Y Abraham estuvo dispuesto a entregar, a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque confiaba en que Dios era poderoso e inclusive para levantarlo de los muertos, ¿no? Y eso está en las Escrituras. Entonces, Abraham tenía una fe sólida, una confianza total y absoluta en Dios.
El Señor lo puso a prueba en muchas ocasiones, pero él se mantuvo firme. Esa es la fe que no duda. La fe que se aferra a la omnipotencia de Dios. Entonces, en el versículo que estaba en comentario, dice, pidamos con fe, no dudando nada. ¿Por qué? Acá nos está dando una razón. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no se debe dudar? Santiago ahí nos dice, ¿no? Porque el que duda es semejante a la ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. Todos hemos ido a la playa, ¿cierto? Como es el océano, el mar, ¿no? Viene la ola por acá, viene la ola para allá, ¿no? Es arrastrada por el viento. No tiene dirección, no tiene un propósito. No es como el río. El río nace de las montañas y llega al mar, ¿no? Tiene un inicio y un final. El propósito es llegar al mar. Pero en cambio, las olas del mar no tienen propósito, tambalean, ¿no? Y un creyente que duda también se pone así. Eso es lo que nos dice el apóstol Santiago, ¿no? Que su fe es inestable. En un momento, ¿no?, confía en el Señor, pero al día siguiente está que reniega, ¿no? Ay, el Señor, ¿cuándo me va a suplir mis necesidades? ¿No? El día de hoy le creemos a Dios y cuando ya estamos sanos o estamos, digamos, nuestras necesidades ya fueron satisfechas, ya no le creemos, ¿no? O ya no lo necesitamos, ¿no? Muchas veces he visto a muchas personas he visto esas situaciones. Vienen por necesidad ante Dios, le creen, y cuando ya están sanadas, por así decirlo, ¿no?, se apartan, dicen, no, bueno, ya no. Y entonces, nuevamente, cuando caen en problemas, vuelven ahí, y entonces se vuelven inconstantes, se vuelven volubles. Y esto de aquí es lo que nos advierte el apóstol Santiago. Ahí nos da, en el versículo 7, ahí nos da una advertencia directa a las consecuencias de esa duda y la inconstancia, ¿no? Que dice, ¿no? No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si tú eres inconstante, tu fe tambalea, entonces tú piensas, pues, ¿no?, de que vas a recibir algo del Señor. El Señor quiere una fe firme, una fe sólida, una plena confianza. No es que Dios sea caprichoso, ¿no?, que diga, no, tienes que obedecerme siempre, no, sino que la duda interrumpe esa conexión que hay con el Señor. Todos tenemos equipos electrónicos, ¿no? El celular. Entonces, la duda es un obstáculo, es un muro. Es como decir, pues, no, tengo mi celular y quiero activar el Bluetooth, pero si pongo un muro, por ejemplo, al otro lado está el router o el Wi-Fi, ¿no? Entonces, el router, yo estoy acá, la señal no agarra, es inestable, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer? Es irme al lado del router para tener una señal, para poder captarlo. ¿Me entiende? Es algo similar. La fe, ¿qué cosa hace? Es ese muro. La duda es ese muro que interrumpe a nuestra fe, a creer en Dios. Entonces, ¿cómo podemos esperar que Dios nos dé algo si en nuestro corazón nosotros no estamos seguros de que Él pueda hacerlo o Él quiera hacerlo? Nosotros, cuando vamos a pedir, ¿no?, debemos pedirlo confiando en que Dios va a cumplir con lo que dice. En Romanos 8:28, que dice, a ver si alguien me hace recordar, se me fue, dice, todo obra para bien para lo que aman al Señor. ¿Sí? O sea, eso debemos grabarnos, ¿no? Conforme a sus propósitos son llamados. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, ¿no? Y todo va a ir bien. Eso debemos creerlo.
Debemos tener la plena confianza de que Dios nos quiere. De repente puede ser desagradable la situación, pero Dios nos quiere enseñar, nos pone a prueba nuestra fe. Un ejemplo, perdón, mi hermano, hace 4 o 5 meses no podía ni caminar. ¿Eso qué cosa ha hecho? Que su fe sea más sólida. No solamente la de él, la de su familia, ¿no? Agradecemos, bueno, ellos sobre todo, agradecen a Dios por todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Para qué? Para que su fe, inclusive he visto que hay una unión familiar que quizás antes había, pero de manera, pues no, de repente no como ahora, ¿no? Ahora ya tiene, digamos, los veo, ¿no? Que su familia es más unida, ¿no? Todo eso sucedió por lo que pasó, ¿no? Esa situación, o vivió esa situación. Él no renegó, ¿no? Al contrario, agradeció a Dios por lo que había pasado. Aprendamos, ¿no? A tener esa confianza en el Señor. En el versículo 8 dice, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La palabra doble ánimo viene del griego dipsujos, que significa tener dos almas o dos mentes, ¿no? Quiere decir que es una persona dividida, o sea, viven dos en uno. ¿Qué quiere decir eso? De que yo amo a Dios, pero también amo al mundo. Yo confío en Dios, pero también confío en mis propias fuerzas. Entonces, si tú eres de doble ánimo, estás, por así decirlo, errado, ¿no? Nosotros, como cristianos, lo que debemos hacer es confiar plenamente en Dios, no en nuestras fuerzas. El hombre de ánimo es inconstante en todos sus caminos. Su vida cristiana carece de dirección. ¿Por qué? Porque un día está arriba, ¿no? Bendecido, y se olvida de Dios, y después está abajo, ¿no? Su fe no está firme, cuestiona todo. Nosotros en algún momento también hemos pasado eso. Cuando hemos quizás iniciado, estábamos yendo a la iglesia, pero el día lunes estábamos, ¿no?, en el mundo. Nosotros, bueno, el hombre doble ánimo, como le decía, confía en Dios, pero cuando tiene problemas, ¿no?, se enfrasca en sus problemas y se olvida de Dios. Cuando Dios dice, pues no, de que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, la duda, ¿no?, puede tocar tu puerta, llega a ti, pero ¿sabes qué? No dejes que esa duda viva en tu corazón. Así como dicen, ¿no?, los pajaritos pueden volar por tu cabeza, pero no dejes que hagan nido en tu cabeza. Hay situaciones que vamos a pasar, pero eso no quiere decir de que nos vamos a enfrascar o encerrar en esos problemas. Por eso cuando dudes, corre a Dios, no huya de Él. Al contrario, en esos momentos es de cuando más debemos nosotros aferrarnos a Dios. Hay que creer en Él, aunque a veces no lo entendamos. Ahora bien, ese es lo que dice el apóstol Santiago en su exhortación. Pero ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos dejar que ser olas errantes y hombres de doble ánimo? La solución la conocemos todos y la tenemos todos a la mano, ya sea en físico o en un dispositivo móvil, que es la palabra de Dios, la Biblia. Romanos 10:17 dice:
La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos una fe inquebrantable, una fe firme, debemos sumergirnos diariamente en las Escrituras, conocer las promesas de Dios, su carácter, sus actos de fidelidad a lo largo de la historia. ¿Qué ha hecho Dios? Narrados están en las Escrituras. La Biblia vendría a ser nuestra ancla en medio de la tormenta. Cojamos las Escrituras. Cuando he pasado situaciones difíciles, se podría decir, hay un salmo que me levanta a mí, ¿no? Y me ayuda a confiar en el Señor, ¿no? Aunque ande en valles de sombra, no tiene mal alguno. Así es. Ellos me infunden aliento, dice la palabra, ¿no? Cada uno de ustedes debe tener un versículo que les afirme, que le dé confianza en Dios. También hay otro versículo que por ahí me comentaron un hermano, ¿no? Que decía en Josué, ¿no? Esfuérzate y sé valiente. Las circunstancias que podemos vivir son difíciles. A veces no las entendemos, ¿no? Pero de Dios nos dice, ¿no? Esfuérzate, sal adelante, yo estoy contigo. No temas. Dice que en la Biblia hay 365 no temas. Un no temas para cada día. Quiere decir de que Él está todos los días con nosotros. Todos los días del año. Y en el año... todos los años tienen 28 días, ¿cierto? Todos los años. Ya, dice... otra solución, ¿no? Vendría a ser orar con persistencia y sinceridad. Cuando oras por rutina o sin convicción, el enemigo logra que pierdas esa conexión con Dios. Les hablaba hace un rato, ¿no? De que si ponemos en el Wi-Fi, ¿no? Hay un muro, no hay esa conexión fluida. Pero sin embargo, si nosotros oramos a Dios con sinceridad, con honestidad, creyendo lo que dice su palabra, entonces esa conexión va a ser estable, no va a tambalear. Porque la oración, ¿no? Es el canal de comunicación con Dios. Dios muestra en la palabra o en la Biblia lo que Él quiere decirte. Y en la oración tú le comunicas a Él lo que tú necesitas. Si Él te dice, confía, en tu oración debes decirle, Señor, yo confío de que tú me vas a ayudar. Yo sé que estoy pasando por situaciones adversas, difíciles, pero sin embargo confío en que tú me estás enseñando, me quieres enseñar, o muéstrame. Versículos antes dice, pues no, de que el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. Entonces, Él nos está diciendo, pues no, si no entiendes, pídeme, dime que te haga entender. ¿Qué nos queda a nosotros? Es aplicar lo que dice Dios. Por eso nosotros debemos leer las Escrituras diariamente, poquito a poquito. Tenemos toda una vida para leer la Biblia. No querramos leerlo en un mes, en una semana, en un año, no. Constantemente, poquito a poquito, ¿no? Todos los días. Y tanto así de que se te hace como una necesidad, ¿no? El alimento natural que tú tienes todos los días, desayunar, almorzar, es una necesidad para fortalecerse físicamente. Nuestro espíritu también tiene que fortalecerse. ¿Cómo? Leyendo la palabra, con oración. No oramos para que Dios cambie de opinión, ¿no? Oramos al contrario, para poder alinear nuestra voluntad con la de Dios.
En el Padre Nuestro, hágase tu voluntad. Le pedimos a Dios, ¿no? Aquí en la tierra como se hace en el cielo. Eso nos enseñó Jesús. No es que al momento de orar, Señor, yo quiero que me des para un carro, Señor, yo quiero sacarme la tinta. No. Lo principal es pedirle, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Por eso busca a Dios. No busca respuesta, ¿no? ¿Por qué Dios no cumple? ¿Por qué Dios no hace esto de acá? No, ¿no? Nosotros debemos de confiar en Él. Hay un proverbio que dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, no es de que, yo ya lo puedo. No, no te preocupes, yo lo hago solo. No nos creamos autosuficientes. Nosotros dependemos de Él. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿qué cosa nos queda, no? Estamos echados en cama, mirar hacia arriba. Porque a veces cuando estamos sanos, miramos solamente alrededor. Y muchas veces nos olvidamos de Dios. Cuando caemos, recién nos acordamos de Él. Cuando debería ser al contrario, en cualquier momento, cualquier circunstancia. Confiar en el carácter de Dios, ¿no? A menudo, como les decía, ¿no? De que si uno empieza a dudar, empieza a pensar, ¿no? De que, bueno, Dios es bueno con mi hermano Coqui, pero conmigo no, ¿no? De repente, bueno, él tiene sus favoritos, por así decirlo. Él está en la alabanza y bueno, como yo estoy sentado ahí, a mí no me hace caso, ¿no? Entonces, no pensemos así. Dios nos ama a todos por igual. Todos somos sus hijos. Entonces, Dios es, le decía, omnipotente. Dios es omnisciente, omnipresente, santo, justo. Dios, Él va a cumplir todo lo que dice en su palabra. No olvidemos también de lo que Dios ha hecho durante toda la historia, e inclusive en tu vida. Cómo eras antes y cómo eres ahora. Me acuerdo que yo, antes de llegar a los pies del Señor, no era ni el 1% de lo que soy ahora. No quiere decir que soy perfecto, no, pero Dios está trabajando en mi vida. El que empezó la buena obra, dice, lo va a perfeccionar. Poquito a poquito. Yo no me desespero, ¿no? Cuando yo llegué a los pies del Señor, yo nunca me imaginé estar parado aquí frente a ustedes. Pero Dios va poquito a poquito enseñando, poquito a poquito, esa relación que uno tiene con Él. Y sobre todo, algo que aprendí, ¿no? De que Dios no está lejano de mí, no está lejano de tu persona, sino Dios vive en ti, Cristo vive en ti. Lo único que tienes que hacer solamente es cerrar los ojos y hablarle. Orar en todo momento, dice la palabra, en todo tiempo. Caminando, oras, agradeces, te acuerdas de un versículo por cualquier circunstancia. El día de hoy, cuando estaba viniendo, mi camino normal es por allá, ¿no? Para darme la vuelta, porque aquí es en contra. Pero habían cerrado la entrada, así que tuve que ponerme acá. Pero resulta de que viene una mototaxi y como era en contra, se para delante mío. Hey, estás en contra. Le digo, está cerrado allá. Sí, y por eso no tienes que pasar por ahí. Yo le digo, ¿qué cosa hago? Vuelo. En otras circunstancias o en otros tiempos quizás me hubiese amargado, ¿no? Y venía acá a dar un mensaje, ¿no? Y creo que era el enemigo que quería un poquito desencasillarme. Así que mantuve la calma, bueno, esperé casi un minuto para que él se vaya a un costado, ¿no? Y pasó un poquito más raya el carro, pero al final pude pasar tranquilo. Y le dije, gracias Señor, ¿no? Por esta situación que tú me has ayudado, ¿no? Porque Él controló esa situación, me controló a mí. Y eso es lo que nosotros debemos aprender, de que Dios tiene el control
de nuestras vidas. Recuerda, cuando alimentamos nuestra fe con la palabra, la oración y el recuerdo de lo que todo Dios ha hecho, tanto en la historia como en tu vida, entonces vamos a matar la duda desde la raíz. Ya no vamos a dudar de que Dios no puede o no quiere. Ejemplos bíblicos tenemos, ¿no? Job. Todo lo que le pasó a Job, le decían, reniega de Dios, ¿no? Reniega de Dios y muere, le decía a su esposa, ¿no? Los amigos también le decían, bueno, ya para que, si Dios te ha olvidado. Pero sin embargo, Job, persistente, hombre de fe. Daniel y sus amigos también enfrentaron situaciones en las cuales su vida corría riesgo, ¿no? Pero sin embargo su fe no se doblegó. Inclusive hasta el mismo Pablo, ¿no? Situaciones que pasó, naufragios, azotes, encarcelamiento, pero sin embargo, él nunca flaqueó. Él siguió predicando la palabra. Cristo vivía en su corazón, ¿no? Y él entendió eso y le creía a Dios. En resumen, lo que nos enseña el apóstol Santiago es que cuando le pidas a Dios, lo hagas con total confianza y seguridad. Es decir, con fe. No debes dudar ni un momento. Debemos hacerlo con una fe inquebrantable, sin dudar ni un instante. Porque la duda te aleja de recibir sus bendiciones y te hace inestable en tu vida. La fe es clave para una relación sólida con Dios y para ver sus respuestas. Sabemos que la fe es un don, pero está en nosotros aceptar o rechazar ese don. Si tú aceptas creerle a Dios, Dios te va a bendecir. Quizás el día de hoy te sientas como esa ola, ¿no? Arrastrado de un lado a otro. Quizás te reconoces como un hombre o una mujer de doble ánimo. Hoy es el día para anclar tu alma en Cristo. Le decía que la fe es una decisión, es una entrega. Decide hoy confiar plenamente en el Señor. Él es fiel y te sostendrá. Hay un salmo que dice, ¿no? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Ese salmo, me acuerdo de que el rey David pasaba circunstancias terribles, ¿no? Y le pedía a Dios de que lo cuide, que lo guarde, porque en él confía. Había confiado. Nosotros también pidámosle a Dios de esa manera. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esta iglesia inquebrantable en Cristo es una comunidad de creyentes que permanecen firmes en su fe en Jesucristo, sin importar las dificultades o las pruebas que enfrentamos. Este mes nosotros cumplimos un año de que empezamos esta congregación. Dios puso en nuestros corazones formar esta nueva congregación. Éramos 10, si no me equivoco. Poco a poco el Señor va añadiendo día a día un integrante más a esta congregación, en que creemos, ¿no?, de que Dios guía a esta congregación, a esta iglesia. No es de que nosotros querramos o hagamos lo que nosotros querramos, sino que es Él, ese es el que guía. Nosotros oramos los días miércoles y los días sábados
por la congregación, por esta iglesia, para que el Señor guíe a esta iglesia. Así que el Señor nos dé la gracia para pedir con fe, sin dudar, y para vivir de un solo ánimo, el de Cristo Jesús.